La reciente dinámica del mercado de la plata ha captado la atención de participantes financieros a nivel global, no por un movimiento ordenado o predecible, sino por una combinación poco común de volatilidad en precios y aumento simultáneo de la demanda física. En condiciones normales, una caída abrupta en el precio suele interpretarse como una señal de debilidad, provocando retraimiento de compradores y liquidaciones defensivas. Sin embargo, el comportamiento observado en este episodio apunta en la dirección opuesta. Mientras los precios de la plata experimentaban fuertes oscilaciones en los mercados financieros, el interés por el metal físico se intensificó. Lejos de generar pánico entre compradores finales, la volatilidad actuó como catalizador para una mayor acumulación. Este fenómeno ha sido interpretado por diversos analistas como una señal de desconfianza creciente en el precio de referencia que aparece en las pantallas, especialmente cuando ese precio es determinado por mercados de derivados y no por transacciones físicas inmediatas. El contraste ha sido suficiente para generar inquietud en los centros financieros tradicionales. La reacción de Wall Street no se explica únicamente por la magnitud de los movimientos diarios, sino por la dificultad de reconciliar un precio descendente con una demanda física que no solo se mantiene, sino que aumenta. Esta divergencia plantea interrogantes sobre la capacidad del mercado de papel para seguir representando de forma precisa el equilibrio real entre oferta y demanda. El contexto geopolítico y económico actual añade una capa adicional de complejidad. Gobiernos de distintas regiones han comenzado a acumular minerales considerados estratégicos, motivados por la fragilidad de las cadenas de suministro y la incertidumbre internacional. Aunque estas políticas suelen asociarse a metales industriales o recursos energéticos, el razonamiento subyacente se extiende también a la plata, un metal con aplicaciones críticas y un historial monetario significativo. Este aumento de la demanda no ocurre en un vacío. Se produce tras un evento de alta intensidad en los mercados financieros, obligando a los participantes a reevaluar sus supuestos. Para algunos, la caída del precio en papel no representa un colapso del valor, sino una oportunidad para adquirir un activo tangible cuya utilidad y relevancia trascienden el corto plazo. Lo que emerge de este episodio no es simplemente un rebote técnico ni una reacción emocional pasajera. Es una señal temprana de que el mercado de la plata podría estar entrando en una fase donde el comportamiento del comprador físico y la estructura del sistema financiero dejan de moverse al unísono, generando tensiones que los titulares convencionales no alcanzan a capturar. La desconexión entre el precio de la plata en los mercados financieros y la realidad del mercado físico se ha convertido en uno de los rasgos más distintivos del entorno actual. Este desfase no es nuevo, pero en el episodio reciente se manifestó con una claridad difícil de ignorar. Mientras los contratos de futuros y otros instrumentos derivados empujaban el precio a la baja, la actividad en el mercado físico indicaba una narrativa distinta. El precio que aparece en las pantallas financieras es, en gran medida, el resultado de transacciones de papel, contratos que se compran y venden sin que exista necesariamente la intención de recibir o entregar metal físico. Esta estructura permite una gran liquidez y velocidad, pero también introduce una separación progresiva entre el valor financiero del activo y su disponibilidad real. En el caso de la plata, esta separación se vuelve especialmente relevante debido a la magnitud del mercado de derivados en relación con el volumen de metal físico existente. Durante la reciente caída de precios, esta brecha se hizo evidente. En lugar de una contracción de la demanda, se observó un incremento en las compras físicas. Para muchos participantes, el descenso del precio en papel fue interpretado como una distorsión temporal, no como un reflejo fiel del equilibrio entre oferta y demanda reales. La percepción de que el precio de pantalla es menos representativo que el metal tangible comenzó a ganar terreno. Esta dinámica se refuerza por la utilidad práctica de la plata. A diferencia de otros activos financieros, la plata cumple funciones críticas en sectores como la electrónica, los sensores, aplicaciones médicas y la infraestructura energética. Estas aplicaciones no se detienen por una corrección en el mercado de futuros. La demanda industrial, aunque no siempre visible en el corto plazo, actúa como un ancla que limita la capacidad del precio en papel para caer sin consecuencias en el mundo real. El resultado es un mercado bifurcado. Por un lado, un sistema financiero que ajusta precios rápidamente en respuesta a flujos de capital, márgenes y expectativas. Por otro, un mercado físico donde compradores evalúan la plata en función de su utilidad, escasez relativa y rol estratégico. Cuando ambos sistemas se mueven en direcciones opuestas, el precio deja de ser un punto de consenso y se convierte en un indicador disputado. Esta desconexión no genera tensión inmediata, pero sí acumula presión. Cada episodio en el que la demanda física absorbe una caída en el precio de papel refuerza la idea de que el mercado financiero puede estar subestimando el valor subyacente del metal. A largo plazo, esta dinámica obliga a un ajuste.
O el precio en papel se realinea con la realidad física, o el acceso al metal comienza a reflejarse en primas crecientes y disponibilidad limitada. El comportamiento del comprador físico durante episodios de caída en el precio de la plata ofrece una lectura clara de la psicología que está moldeando el mercado actual. En lugar de retirarse ante la volatilidad, muchos participantes reaccionan de forma inversa, aceleran sus compras. Esta respuesta no es impulsiva, sino el resultado de una evaluación distinta sobre lo que representa el precio de referencia. Cuando el precio en papel desciende de manera abrupta, el comprador físico no lo interpreta necesariamente como una señal de deterioro fundamental. Para este segmento, la caída se percibe como una oportunidad transitoria, una ventana en la que el metal puede adquirirse a un valor que no refleja su utilidad ni su disponibilidad futura. Esta lógica se ha fortalecido a medida que crece la convicción de que el precio de pantalla responde más a flujos financieros que a condiciones reales del mercado físico. La rapidez con la que la demanda aparece tras una caída sugiere que existe un grupo de compradores atentos, preparados para actuar, cuando el precio se desvía a la baja. Este comportamiento introduce un suelo práctico al mercado físico, incluso cuando el mercado de derivados continúa ajustándose. No se trata de una defensa coordinada del precio, sino de decisiones individuales alineadas por una percepción compartida. Esta dinámica se observa con mayor claridad en mercados donde el acceso al metal físico es directo y donde la plata es considerada un activo estratégico. En estos contextos, la volatilidad no reduce el interés, sino que confirma la necesidad de poseer el activo fuera del sistema financiero. La preferencia por el metal tangible se intensifica precisamente cuando el precio en papel muestra inestabilidad. El contraste con el comportamiento de los traders financieros es marcado. En los mercados de derivados, las caídas suelen desencadenar ventas forzadas, ajustes de márgenes y salidas rápidas de posiciones apalancadas. En el mercado físico, en cambio, la ausencia de apalancamiento elimina la presión inmediata para vender. El metal no enfrenta llamadas de margen ni vencimientos contractuales. Una vez adquirido, puede mantenerse independientemente de la volatilidad diaria. Esta diferencia estructural explica por qué, tras un evento de alta intensidad en el precio, la demanda física puede aumentar en lugar de disminuir. El comprador físico no está reaccionando a corto plazo, sino consolidando una posición que considera estratégica. Cada episodio de este tipo refuerza la percepción de que el mercado de papel y el mercado físico operan bajo reglas distintas y horizontes temporales incompatibles. El interés sostenido por la plata no puede entenderse sin considerar su papel estratégico en la economía real. Más allá de su función histórica como metal monetario, la plata ocupa una posición crítica en múltiples sectores industriales que dependen de sus propiedades físicas únicas. Esta realidad introduce una demanda estructural que no desaparece con los ciclos financieros ni con episodios de volatilidad en los mercados de papel. La plata es un componente esencial en la fabricación de dispositivos electrónicos, sensores y equipos médicos, donde su conductividad y fiabilidad resultan difíciles de sustituir. También desempeña un rol central en la infraestructura energética, incluyendo tecnologías vinculadas a la transición y a la modernización de redes. Estas aplicaciones requieren suministro constante y no pueden ajustarse rápidamente en respuesta a fluctuaciones de precios de corto plazo. Este uso industrial confiere a la plata una característica distintiva. Su demanda no está impulsada únicamente por expectativas financieras, sino por necesidades operativas. Las fábricas, los sistemas de salud y las infraestructuras tecnológicas no pueden detenerse porque el precio del metal haya caído temporalmente en un mercado de futuros. Como resultado, el consumo físico tiende a ser más estable de lo que sugieren los movimientos diarios del precio en pantalla. La percepción de la plata como recurso estratégico se ve reforzada por la actitud de los gobiernos frente a la fragilidad de las cadenas de suministro. En un contexto de tensiones geopolíticas y reconfiguración del comercio global, la acumulación de materiales críticos se ha convertido en una prioridad. Aunque estas políticas se enfocan en una variedad de minerales, la lógica subyacente se extiende a la plata, dada su presencia transversal en sectores clave. Esta combinación de usos industriales y reconocimiento estratégico limita la capacidad del mercado de papel para definir el valor del metal de manera aislada. Cada vez que el precio financiero se desvía significativamente de los fundamentos físicos, se genera una respuesta del mercado real que busca asegurar acceso al recurso. De esta manera, la economía tangible actúa como un contrapeso frente a la volatilidad financiera. En el largo plazo, esta interacción entre demanda industrial y dinámica financiera introduce ciclos más prolongados y menos previsibles. La plata no puede ser tratada exclusivamente como un activo especulativo sin ignorar las restricciones y necesidades del mundo real. Esta dualidad es una de las razones por las que el aumento de la demanda física durante periodos de caída de precios no resulta contradictorio,
sino coherente con su rol estratégico. La oferta de plata presenta limitaciones estructurales, que la diferencian de otros metales y que amplifican los efectos de cualquier aumento sostenido en la demanda. A diferencia de recursos, cuya producción puede incrementarse en respuesta directa a precios más altos, gran parte de la plata extraída a nivel mundial es un subproducto de la minería de otros metales, como el cobre, el plomo o el zinc. Esta característica introduce rigideces que el mercado financiero suele subestimar. Cuando el precio de la plata sube, no necesariamente se traduce en un aumento inmediato de la producción. Las decisiones de extracción están condicionadas por la rentabilidad del metal principal de la operación minera, no por la plata en sí. Como resultado, incluso en entornos de precios favorables, la oferta puede permanecer estancada o crecer de manera marginal, generando un desfase entre expectativas financieras y realidad productiva. Esta dinámica se vuelve especialmente relevante en periodos de volatilidad. Mientras el mercado de papel ajusta precios con rapidez, la producción física responde con lentitud. Los ciclos mineros son largos, requieren inversión sostenida y no pueden acelerarse sin comprometer costos, logística y planificación. Por ello, la plata enfrenta una restricción estructural que limita su elasticidad de oferta. El efecto acumulativo de esta rigidez es la creación de desequilibrios persistentes. Si la demanda industrial y estratégica se mantiene firme o aumenta, y la oferta no puede expandirse al mismo ritmo, el sistema entra en una fase de tensión prolongada. Esta tensión no siempre se refleja de inmediato en el precio de los contratos financieros, pero se manifiesta gradualmente en el mercado físico. En estos escenarios, los episodios de caída de precios en papel pueden resultar engañosos. Lejos de señalar abundancia, pueden coincidir con momentos en los que el metal se vuelve más difícil de obtener en términos prácticos. La desconexión entre precio y disponibilidad se profundiza, reforzando la percepción de que el mercado financiero no está capturando adecuadamente las limitaciones reales de suministro. A largo plazo, esta estructura de oferta convierte a la plata en un metal propenso a ciclos extensos, donde periodos de aparente debilidad financiera conviven con una presión subyacente en el mercado físico. Entender esta característica es esencial para interpretar por qué el aumento de la demanda, incluso en contextos de alta volatilidad, puede tener implicaciones que se extienden mucho más allá de los movimientos diarios del precio. Una de las señales más reveladoras de la tensión entre el mercado financiero y la realidad física de la plata es la persistencia de primas elevadas en el mercado físico. Estas primas, que representan el costo adicional sobre el precio de referencia en papel, no son un detalle menor ni una anomalía transitoria. Funcionan como un indicador directo de cómo los compradores reales valoran el metal frente al precio que dictan los mercados de derivados. En condiciones de equilibrio, las primas tienden a ser moderadas y reflejan principalmente costos de fabricación, transporte y distribución. Sin embargo, cuando las primas se mantienen altas durante periodos prolongados, sugieren que el precio en pantalla no está actuando como un verdadero precio de liquidación. En otras palabras, el metal físico no está disponible al valor que el mercado financiero sugiere. Este fenómeno ha sido particularmente visible en centros de demanda activa, especialmente en mercados asiáticos. Allí, los compradores continúan aceptando precios efectivos significativamente superiores a los del mercado de papel, indicando que la disposición a pagar no se ajusta a las cotizaciones financieras. Esta diferencia refuerza la percepción de que el precio de referencia ha perdido parte de su credibilidad como reflejo del equilibrio real. Las primas elevadas también cumplen una función informativa. Actúan como una señal temprana de estrés en el sistema, alertando sobre posibles restricciones de disponibilidad o sobre una demanda que supera la oferta accesible en el corto plazo. Aunque no implican necesariamente una escasez inmediata, sí apuntan a una fricción creciente entre ambos mercados. Desde una perspectiva estructural, la persistencia de estas primas sugiere que el mercado financiero puede estar operando con una abundancia teórica que no existe en el mundo físico. Los contratos y posiciones en papel pueden multiplicarse sin un respaldo proporcional en metal, pero el mercado físico responde solo a la disponibilidad real. Cuando esa disponibilidad se percibe como limitada, el precio efectivo se ajusta al alza, independientemente de lo que indique la pantalla. Este desajuste no suele resolverse de forma abrupta. Se manifiesta a través de episodios repetidos en los que las primas se amplían tras caídas en el precio de papel, reforzando la narrativa de desconfianza. Cada repetición fortalece la idea de que el precio financiero es una referencia incompleta, útil para el trading, pero insuficiente para describir el estado real del mercado. Más allá de los precios y las primas, existe otra capa de información crítica que rara vez ocupa titulares: los flujos de inventario. En particular, los movimientos de metal dentro y fuera de las bóvedas asociadas a los mercados de futuros ofrecen pistas valiosas sobre la salud estructural del sistema.
En apariencia, estos movimientos pueden parecer rutinarios. El metal entra y sale de bóvedas, se reclasifica entre categorías registradas y elegibles o se transfiere entre custodios. Sin embargo, cuando se observan de forma acumulativa, emergen patrones que apuntan a una presión persistente, aunque gradual. Las retiradas de metal físico de las bóvedas no suelen ser eventos explosivos. No hay un colapso instantáneo, ni una señal única que indique ruptura inmediata. En cambio, lo que se observa es una erosión constante, salidas recurrentes, menores reposiciones y una tendencia a mantener inventarios más ajustados. Este tipo de dinámica no genera pánico inmediato, pero reduce el margen de maniobra del sistema con el paso del tiempo. Un aspecto clave es la reclasificación del metal. Cuando grandes volúmenes pasan de estar registrados, es decir, disponibles para entrega contra contratos, a simplemente elegibles, el sistema sigue mostrando inventarios, pero con menos metal efectivamente comprometido para cumplir obligaciones. Técnicamente, no hay incumplimiento. Estructuralmente, sí hay una pérdida de profundidad. Este comportamiento sugiere que algunos participantes prefieren mantener el control del metal sin exponerlo a posibles demandas de entrega. Es una señal sutil de preferencia por la posesión directa, incluso dentro de los canales institucionales. Aunque no implica una retirada total del sistema, sí reduce la liquidez real disponible para absorber shocks de demanda. Con el tiempo, esta dinámica crea un entorno más frágil. Mientras los contratos en papel pueden seguir negociándose con normalidad, la base física que los respalda se vuelve progresivamente más delgada. El sistema continúa funcionando, pero con una tolerancia menor a eventos inesperados. Lo relevante aquí no es un día específico ni un movimiento puntual, sino la tendencia acumulativa. Cada retirada, cada reclasificación, cada reducción marginal de inventarios contribuye a una presión que no se libera de inmediato. Cuando finalmente el sistema se ve forzado a responder, ya sea por un aumento sostenido de la demanda o por una disrupción externa, esa presión acumulada puede amplificar la reacción. La volatilidad observada recientemente en el mercado de la plata no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de la interacción entre la estructura de derivados, los ajustes de márgenes y la presión acumulada en el sistema físico. Cada uno de estos elementos actúa como un amplificador, haciendo que los movimientos de precios sean más intensos y rápidos de lo que reflejaría la oferta y demanda física. Los contratos apalancados en los mercados de futuros crean un efecto multiplicador sobre los precios. Cuando se producen movimientos bruscos, los requerimientos de margen obligan a los participantes a añadir capital adicional o liquidar posiciones. Este mecanismo, diseñado para mantener la integridad del sistema financiero, termina generando ventas forzadas que refuerzan la volatilidad inicial, acelerando los cambios de precio de manera significativa. La interacción entre volatilidad y margen tiene efectos inmediatos sobre traders más pequeños, cuya exposición limitada les exige reaccionar con rapidez ante ajustes financieros. Cada liquidación no solo impacta los precios de papel, sino que también envía señales al mercado físico, donde los compradores interpretan estos movimientos como oportunidades de adquisición. Además, la volatilidad no es homogénea en todos los contratos ni en todos los mercados. Los contratos de entrega más próxima tienden a reflejar tensiones más agudas, mientras que los contratos a plazo muestran ajustes graduales. Esta disparidad contribuye a un ambiente en el que la formación de precios se vuelve compleja y difícil de anticipar, especialmente para quienes dependen de referencias de corto plazo. El aumento de volatilidad también interactúa con los flujos físicos. Cuando los precios en papel caen rápidamente, los compradores físicos interpretan la situación como un descuento relativo, intensificando la demanda tangible. Esta respuesta refuerza la idea de que el mercado financiero y el mercado físico operan bajo dinámicas distintas, con horizontes y criterios de valoración diferentes. Finalmente, la volatilidad elevada es un reflejo de la tensión acumulada en todo el sistema. El desequilibrio entre oferta y demanda física, los flujos de inventario ajustados y la presión de márgenes y derivados. Juntos, estos factores crean un escenario donde los movimientos de precio no solo son rápidos, sino también indicadores adelantados de ajustes más profundos en la estructura del mercado. La plata no solo refleja dinámicas de mercado interno, sino que también actúa como un termómetro de tensiones macroeconómicas más amplias. Su comportamiento está estrechamente vinculado a factores como la deuda pública, los déficits fiscales y los costos de interés, elementos que históricamente han favorecido la acumulación de activos tangibles frente a activos fiduciarios. En contextos de déficit elevado y endeudamiento creciente, los gobiernos enfrentan limitaciones para implementar políticas fiscales expansivas sin generar presiones inflacionarias o desconfianza en la moneda.
La plata, al ser un metal tangible y escaso, ofrece una vía para proteger valor frente a estas incertidumbres, convirtiéndose en un refugio no solo financiero, sino también estratégico. Los costes de interés y la carga de deuda refuerzan este patrón. En escenarios de tasas de interés bajas, el metal pierde atractivo en comparación con instrumentos financieros, pero cuando las tasas suben o la deuda alcanza niveles críticos, la plata recobra importancia como activo de resguardo. Su rol se amplifica por la interacción con otros factores macroeconómicos, como la política monetaria, la inflación y la presión fiscal sobre las empresas y consumidores. Otro elemento relevante son los puntos de presión legal y cívica, litigios sobre propiedad, debates regulatorios y decisiones judiciales que afectan la posesión de activos tangibles, introducen un componente adicional de riesgo en los mercados financieros. La plata, al poder ser acumulada físicamente y almacenada de manera privada, se convierte en un instrumento que mitiga estos riesgos y permite a los actores planificar con mayor seguridad frente a la incertidumbre institucional. Este marco macroeconómico explica por qué, aún tras episodios de caída de precios en papel, la demanda física puede mantenerse o incluso aumentar. No se trata de un comportamiento especulativo aislado, sino de una respuesta a presiones estructurales que afectan al sistema financiero en su conjunto. La plata se sitúa en el cruce entre mercado financiero, economía real y política macro, reflejando tensiones que trascienden los movimientos diarios. En síntesis, la importancia de la plata va más allá de su función industrial o financiera inmediata. Cada fluctuación en su demanda física y cada ajuste en los precios en papel están influenciados por un entramado macroeconómico complejo, donde la deuda, el déficit y las tasas de interés determinan en gran medida el atractivo y la función estratégica del metal. La combinación de factores recientes indica que el mercado de la plata ha alcanzado un momento estructural decisivo. La persistencia de primas físicas, el aumento sostenido de la demanda tangible, los movimientos en inventarios y la volatilidad derivada de márgenes y apalancamiento reflejan una tensión subyacente que los precios de papel por sí solos no capturan. Para los participantes del mercado, esto implica la necesidad de estrategias diferenciadas. La acumulación física de plata se confirma como una decisión a largo plazo, destinada a proteger valor frente a dislocaciones estructurales y presiones macroeconómicas. Por otro lado, la negociación en mercados financieros requiere herramientas precisas, control de riesgos y una comprensión clara de los mecanismos que generan volatilidad, como los ajustes de márgenes y la influencia de derivados. El aumento de la demanda física, incluso durante caídas en el precio de papel, refuerza la idea de que el mercado está operando en dos niveles paralelos: uno financiero, altamente apalancado y sensible a movimientos de corto plazo, y otro físico, sostenido por la utilidad industrial, la percepción de valor tangible y la acumulación estratégica. Comprender esta bifurcación es esencial para anticipar comportamientos futuros y diseñar decisiones informadas. Además, el contexto macroeconómico y geopolítico subraya la relevancia de la plata como activo estratégico. Las tensiones globales, los déficits fiscales y los costes de deuda continúan reforzando la función de los metales preciosos como refugio de valor y herramienta de seguridad. Los flujos institucionales, tanto de gobiernos como de grandes corporaciones, muestran que la plata es considerada un recurso crítico, cuya acumulación trasciende los ciclos de precios de corto plazo. En conclusión, la combinación de alta demanda física, limitaciones de oferta, primas persistentes y presiones macroeconómicas indica un cambio estructural en el mercado de la plata. Los episodios recientes no deben interpretarse como volatilidad pasajera, sino como ajustes necesarios en un sistema que equilibra finanzas, industria y estrategia geopolítica. La planificación cuidadosa, la separación entre estrategias de trading y de acumulación física y la comprensión de los factores subyacentes son esenciales para navegar en esta nueva fase del mercado. El panorama actual sugiere que los próximos movimientos no serán solo reflejo de tendencias financieras, sino también de realidades físicas y estratégicas que definirán la dirección del mercado de la plata durante los próximos años. Aquellos que logren integrar estos elementos estarán mejor posicionados para responder a oportunidades y riesgos, anticipando un mercado que ya no puede ser interpretado únicamente a través del precio en papel.